Hola a todos, comenzamos aquí la unidad que vamos a dedicar a qué le ocurre a los reinos cristianos de la península ibérica durante la Edad Media. En este primer vídeo vamos a hablar de lo que ocurre en la Alta Edad Media, aproximadamente entre el siglo VIII y el siglo X. Vamos a hablar de los núcleos de resistencia o qué eran estos núcleos y dónde se encontraban. Y podemos comenzar diciendo que las únicas zonas que no van a quedar bajo dominio musulmán en la península fueron las áreas del norte, es decir, la zona cantábrica y la zona pirenaica, zonas muy montañosas en las que los musulmanes no tenían especial interés en controlar y que dejan un poco allí a que los refugiados, la gente que se queda en esas zonas resistiendo, pues los musulmanes no le van a echar mucha cuenta y lo van a dejar que se mantengan ahí. Ya veremos cómo poco a poco de esos pequeños núcleos se irá formando lo que conoceremos como la Reconquista, pero eso lo veremos un poco más adelante. Bien, pues en esa zona, como hemos dicho, entre el siglo VIII y el IX se van a formar unos nuevos reinos cristianos. ¿Cuáles van a ser esos reinos? Pues va a ser el reino Astur-Leonés, reino de Asturias, que luego se llamará Reino de León, el reino de Navarra y los condados aragoneses y catalanes. Bien, hay que comentar que estos reinos van a coexistir durante aproximadamente 800 años con Al-Ándalus, con el mundo musulmán, y que a veces comerciarán, intercambiarán conocimientos y otras pues lucharán por el control del territorio. Y a veces también lucharán entre ellos, es decir, los reinos cristianos lucharán contra los musulmanes, pero también entre ellos. Bien, vamos a empezar hablando del reino Astur, del reino de Asturias, y va a surgir este reino en la primera mitad del siglo VIII. Aquí tenemos en este mapa distintos colores cómo se desarrolló y cómo avanzó hacia el sur, poco a poco. Aquí tenemos en la leyenda las fechas. Y como decimos, surge en la zona que actualmente se conoce como Asturias. Y todo comienza con un noble, Pelayo, que dirige a los refugiados que habían allí y se enfrenta a los musulmanes en la batalla de Covadonga, en el 722. Parece ser que la batalla no fue tan importante desde el punto de vista musulmán, pero a los cristianos sí le valió, porque a partir de ahí les permitió establecer una monarquía con capital en Oviedo y aumentar sus territorios. Este reino de Asturias va a alcanzar su máxima expansión con el rey Alfonso III. Y en el siglo X, en el 914, la capital se trasladará desde Oviedo a León y el reino pasará a llamarse Reino de León. Veamos ahora qué ocurre con Castilla, que estaba dentro de ese Reino de León. Bien, pues la zona oriental de este Reino de León, antiguamente conocido como Asturias, aproximadamente en la segunda mitad del siglo VIII, se van a construir muchos castillos y zonas defensivas debido a que por esa zona, por la parte oriental, entraban los ataques musulmanes. Esa zona, con esos castillos, empieza en el siglo IX, a comienzo, a conocerse como Castilla. Y esa zona era un condado gobernado por un vasallo del rey de Asturias. Ese conde vasallo en el 931 va a convertir el condado en hereditario, es decir, que ya no era nombrado directamente por el rey, sino que el título de conde pasaba de padre a hijo. Y unos 100 años más tarde, ese conde de Castilla, esa familia, lógicamente no Fernando González, va a enfrentarse directamente con el rey de León. Lo vencerá y este conde de Castilla va a convertirse en rey de León. Ese será Fernando I y, como decimos, a partir de esos momentos Castilla ya va a ser considerado reino, a partir de 1035. Este escudo que tenemos aquí nos indica que durante algunos periodos Castilla y León estarán unidos, otras veces estarán separados, pero a partir del siglo XIII ya estará definitivamente unido. Bien, ¿qué es lo que ocurre más a oriente? Bien, pues esta región, la zona de los Pirineos, en un principio era parte del Imperio Carolingio. Allí Carlomagno, como ya vimos cuando hablamos del Imperio Carolingio, establece una serie de marcas, una serie de zonas fronterizas para defender el imperio. Bueno, pues en esta zona, en la zona de los Pirineos, crea la marca hispánica, que, como decimos, tenía como misión proteger el Imperio Carolingio del avance musulmán. En el siglo IX, después de que muriera Carlomagno y todos los problemas internos que se producen en la división del Imperio Carolingio, pues ante esta situación, estas regiones terminan por independizarse.
y se forman entonces tres núcleos, que van a ser la zona de Navarra, Aragón y los condados catalanes. Bien, pues vamos a ver uno a uno qué es lo que ocurre en cada uno de estos sitios. El reino de Navarra, en primer lugar. Bien, pues a comienzos del siglo IX, el condado de Pamplona va a expulsar a los francos, pero con la ayuda de los Banu Qasi. ¿Quién eran los Banu Qasi? Aquí aparece dinastía Banu Qasi. Pues esta gente eran muladíes, es decir, conversos al Islam, que dominaban, una familia que dominaba el valle medio del Ebro. Eran descendientes de un antiguo conde visigodo llamado Casio, de ahí el nombre de los Banu Qasi. Pues estos grupos le ayudan al condado de Pamplona a independizarse, como decimos, de los francos. Y se forma entonces el reino de Pamplona, que posteriormente pasará a llamarse Reino de Navarra. Por otro lado, el condado de Aragón, como decimos, pues se va a independizar del control del Imperio Franco. Ahí está la zona de ese Reino de Aragón que se independiza de los francos, pero rápidamente en el siglo X va a pasar a formar parte del Reino de Navarra del que acabamos de hablar. Finalmente vamos a hablar de los condados catalanes. Bien, en el 847, Wifredo el Velloso, que será el último conde de Barcelona, de esos condados, el condado de Barcelona, pues este Wifredo será el último que nombren directamente los francos. Pues este personaje va a reunir a partir de entonces todos los condados catalanes y los gobernará de manera independiente respecto al poder franco y dejará esos territorios a sus descendientes. Como ya hablamos, ocurría algo similar con el conde de Castilla. Bien, pues en el siglo X ya la independencia será total respecto al poder franco y ya será, como decimos, totalmente independiente. Bien, para terminar vamos a comentar algo sobre el avance de estos reinos cristianos hacia el sur en este periodo. Durante los siglos del 9 al 10, los reinos van a avanzar hacia el sur hasta superar el valle del Duero. Llegará al valle del Duero y lo superarán. Este avance no será militar, es decir, no será un enfrentamiento contra los musulmanes, ya que principalmente esta zona no le interesaba a ellos. Entonces el avance fue relativamente fácil y rápido. Y además van a aprovechar los problemas internos de Al-Ándalus para avanzar, como decimos, hacia el sur. Ese avance va a ser detenido debido a los ataques periódicos de Almanzor a finales del siglo X. Este personaje, Almanzor, pues llevará estos ataques incluso hacia Compostela, donde quemará la iglesia donde se veneraba a la figura de Santiago, aunque respetará, según se cuenta, respetará los restos del santo. Bien, pues hasta aquí este vídeo que hemos dicho que hemos dedicado a la Alta Edad Media en los reinos cristianos. Espero que el vídeo haya sido útil y gracias por verlo.